Rápido. Eh, Bien, Eduardo, Mm. ¿qué balance están haciendo ustedes ahora en Guatemala respecto a la primera vuelta? Bueno, mira, digamos que verdad de perogrullo es una elección con un resultado parcialmente sorpresivo en términos del desempeño inesperado de uno de los candidatos que pasa a la segunda ronda presidencial. Em, bueno, tuvimos la elección con el mayor grado de fragmentación de partidos nacionales en la historia del país, 30 partidos políticos, 28 postularon candidatos a elecciones nacionales, diputados y Congreso, 21 binomios presidenciales de 25 que se presentaron originalmente, 4 fueron excluidos por razones judiciales. Y bueno, con ese nivel de fragmentación, únicamente un partido con un desempeño razonablemente estable en los últimos 6 procesos electorales, que es la Unidad Nacional de la Esperanza, que históricamente había tenido un rango de 18 a 25% de intención de voto en primera vuelta. En esta elección, pues aparecía doña Sandra Torres, digamos, consistentemente en primero o segundo lugar, y así se mantuvo hasta ganar la primera ronda presidencial, ciertamente bajando su nivel de votación histórico de 18 a 15,8, que es una novedad. O sea, la UNE se empequeñeció un poco y con un menor desempeño legislativo. En la última elección había sacado 52 diputados, en esta elección saca 27 o 28 diputados. Hay uno todavía en disputa, entonces está pendiente de que se confirme. Donde tenemos sorpresas en el otro lado, ¿verdad? Que es que se sabía que había un voto protesta, que había un voto de enojo contra el sistema político, sistema político percibido por una parte de la sociedad como enfermo o corrompido. Ese voto básicamente se podía reflejar en abstención, voto blanco, voto nulo o un voto para un candidato antisistema. A eso de inicios de mayo surgió la figura de un candidato tipo outsider de nombre Carlos Pineda, con un partido pequeño de nombre Prosperidad Ciudadana, que luego es excluido por vías judiciales, generando una tendencia al incremento del voto nulo. Entonces, lo que tenemos es una elección en donde el voto protesta se divide entre aproximadamente un 17% de voto nulo, la votación más alta histórica de voto nulo en el país, primera minoría pensando en la elección presidencial, digamos, una parte de voto blanco que llega alrededor del 8%, 7%, 8%, y la votación que finalmente se decanta por semilla, que es poco menos de un 12%. Entonces es ahí donde tenemos el elemento sorpresa, ¿verdad? Que se percibía la posibilidad de un incremento del voto nulo, pero no que derivara hacia otro candidato que además tenía un bajo nivel de implantación territorial. Entonces el balance que estamos haciendo es ese, es una elección en donde hay una parte de sorpresa que es percibida por un segmento de la sociedad guatemalteca como un factor de esperanza, en el sentido de que abre la posibilidad a que la alianza que ha conservado el poder los últimos años pudiera tener un recorte de ese volumen, de esa capacidad hegemónica de poder que ha tenido fundamentalmente en los últimos 2 gobiernos. ¿Vos crees que la tradición histórica del apellido Arévalo debe haber traccionado también? ¿Tuvo algo que ver? No, no, lo veo no lo veo como un factor principal, porque el ámbito donde el candidato de Semilla tuvo mayor proyección, que es el ámbito urbano, en la ciudad capital, en el departamento de Guatemala, en Zacatepeques y Chimaltenango, que son departamentos crecientemente urbanos, digamos, con mucha movilidad interna del mundo rural al mundo urbano. eh, Pareciera que tiene una mayor incidencia un voto joven que no es tan conocedor de la historia. Entonces, la figura de don Juan José Arévalo, que es una figura histórica como el gran reformador social, digamos, del país, este, hasta ahora, digamos, tendría una reducida incidencia en la preferencia electoral. Me parece que fue más el discurso anticorrupción, el perfil de oposición modesta, pero oposición al fin que ha tenido este partido a lo largo de los 3 años y medio del actual periodo legislativo, y
también un discurso de cierta moderación, en un contexto de mucho ataque y contaminación, un discurso que no atacaba, sino que se manejaba, digamos, razonablemente, intentando ser propositivo en un espacio comunicacional muy contaminado. ¿Pensás que con esta emergencia, todo lo que en Guatemala se ha dado en llamar el pacto de corruptos, toda esa estructura transversal, se ha visto amenazada o siente que está amenazada? Bueno, esa es la lectura de ambos lados, ¿verdad? La llegada de un partido como Semilla, que es hijo de la protesta social anticorrupción del periodo 2014-2017, es percibido como una vía electoral de aquellos actores que en su momento se alinearon con la lucha contra la corrupción y la impunidad y con la CICIG, la Comisión Internacional contra la Impunidad que existió en este país. Eh, entonces, por supuesto, para los aliados en su momento del expresidente Morales, que termina expulsando a la CICIG, para los aliados del actual presidente, don Alejandro Gianmattei, que ha conservado esa agenda, digamos, de restauración del orden precedente a la CICIG y a los acuerdos de paz, pues sí es percibido como una amenaza o al menos como un contendiente que no es parte del arreglo político que ha dominado los últimos 8 años, bueno, 7 años, el ejercicio del poder en el país. Entonces ya ves que hay una serie de reacciones. Por ejemplo, se reactiva la posibilidad de elegir la Corte Suprema de Justicia y las salas de apelaciones en el segundo semestre de este año, a pesar de que hay 3 años y 8 meses de rezago en el proceso de elección. Empiezan a aparecer una serie de grupos, individuos y net centers que empiezan a estimular narrativas del miedo, ¿verdad? Hacia la idea de un socialismo internacional, del socialismo del siglo XXI, la agenda globalista, la agenda 2030, eh, o sea, tratar de estimular miedos que en su momento sirvieron o estuvieron a la base de la configuración de la actual alianza que está en el poder. Entonces, sí, yo te diría que en este caso Semilla es percibido como una amenaza al grupo que logró consolidar un bloque hegemónico desde el 2017-18 para acá. ¿O pensás que los guatemaltecos en esta segunda vuelta podrán vencer ese miedo y votar en forma más masiva de lo que lo hicieron en la primera vuelta? Mira, difícil saber. Yo te diría que si uno hace un análisis aritmético, propiamente dicho, primero, vas a encontrar que ambos candidatos tienen oportunidades diferenciadas de crecimiento. De un lado tenés un partido muy implantado territorialmente como la UNE, con un fuerte peso de voto rural, eh, que podría crecer en aquel espacio electoral o en aquel segmento de población electoral en donde el discurso, digamos, de defensa de la vida, todas estas narrativas pro vida, ¿verdad? Con un cierto spin nacionalista, ¿verdad? Y con la idea digamos, de proteger la propiedad privada, etcétera. Todo este discurso, digamos, más de corte conservador, pudiera, digamos, adherir la posibilidad de usar la infraestructura territorial de algunos partidos aliados en el actual gobierno. No sé si se van a aliar pensando en la segunda vuelta. Por ejemplo, el partido con el mejor desempeño legislativo y municipal es el actual partido de gobierno, Vamos. Ganó 39 diputados. Sí, 39, sí. Y 130 y pico de alcaldes. O sea, tiene una estructura territorial muy robusta que eventualmente podría ponerse a disposición de digamos, de la campaña de la Unidad Nacional de la Esperanza. O sea, voy a ponértelo así, hay capacidad de crecimiento con base en estructura, organización, financiamiento, desde la perspectiva de la Unidad Nacional de la Esperanza. Semilla es un partido joven que surge previo a la elección anterior, predominantemente urbano, mucho más asentado en el departamento de Guatemala, el departamento con más volumen electoral,
pero no para ganar unilateralmente una elección, que tiene un modelo mucho más basado en redes, en una lógica comunicacional de redes, que es mucho más, digamos, accesible a población joven, que es una población predominante en el padrón electoral. Entonces, ahí habría una oportunidad de crecimiento para Semilla. Como oportunidad de crecimiento estarían aquellos que votaron blanco y votaron nulo, que son el voto de sanción, el voto de insatisfacción, digamos, al sistema político predominante en los últimos años. En este contexto, la pregunta es qué moviliza más, si el voto orgánico que puede ser movilizado a través de estructura, que podría ser el modelo de la Unidad Nacional de la Esperanza, o el voto más emocional que se mueve solo, que es el voto que podría eventualmente apoyar a Semilla. Y esa es una apuesta todavía incierta, estamos recién pasada la elección, y va a depender mucho del éxito o no que tengan las narrativas de miedo que se está queriendo impulsar desde algunos actores sociales, económicos y políticos en torno a lo que podría representar un cambio, digamos, hacia un gobierno que es percibido como de izquierda, aunque sería una izquierda bastante moderada en el caso de Semilla. Sí. Eh, ¿Vos pensás que esta para Guatemala podría ser una nueva oportunidad o sería una oportunidad perdida, otra más, digamos? Mira, va a depender, bueno, depende de muchos factores. Para los actores que están insatisfechos con la evolución política de los últimos 7, 8 años en el país, representa un factor de oportunidad y esperanza. Vos lo percibís en el discurso político, en lo que uno puede monitorear en el ámbito de las redes sociales, incluso en un cierto ánimo que uno ve presente en los medios de comunicación. Vos decís, es percibida esta irrupción inesperada de Semilla en segunda vuelta, es percibida como una posibilidad de cambio. Ahora bien, creo que hay que moderar las expectativas de cambio, porque cuando uno ve la conformación del Congreso, quedaron 17 partidos políticos representados en el Parlamento. Los partidos afines a la actual alianza legislativa del presidente Jean Matei, que es muy parecida a la alianza legislativa que tuvo el presidente Morales en el periodo anterior, tienen en principio posibilidades de articular, si se mantuvieran juntos, alrededor de 95 diputados, lo cual les da mayoría simple en el Congreso. Quedarían a 12 diputados de una mayoría calificada, lo cual les permite, por ejemplo, controlar la agenda legislativa a través de controlar juntas directivas, comisiones clave del Congreso, como la Comisión de Presupuesto, Finanzas, Comisión de Gobernación, que ve temas de seguridad, Comisión de Economía, etcétera, ¿no? Le permite elegir cortes, aprobar leyes ordinarias. Entonces, de entrada, habría que moderar que independientemente de quién llegue, si llega doña Sandra o llega don Bernardo, vamos a tener un gobierno de minoría legislativa, que no es nuevo en Guate, pero que obliga alianzas. Esas alianzas parecieran hoy por hoy, viendo los patrones de votación de los últimos dos congresos, parecieran ser mucho más cortas para doña Sandra que para don Bernardo. Don Bernardo tendría posibilidades de articular hoy por hoy con los datos fríos, insisto, viendo comportamientos previos, alrededor de 45 diputados. Entonces, eh, sí, puede haber una percepción de una oportunidad de cambio, pero ese cambio la expectativa tiene que moderarse en términos de que la relación de poder no está concentrada, está muy fragmentada y hoy por hoy pareciera que tendería a reproducir una mayoría del actual bloque, más que de un bloque que impulse un proceso de transformación. Ahora bien, Guate tiene una larga tradición de fragmentación de partidos, una larga tradición de división de partidos, de transfugismo, como se le llama acá. Eso puede abrir oportunidades a una cierta recomposición, pero yo diría que hay que ser moderados, moderados en la posibilidad de imaginarse una gran agenda de transformación. Bien, la última de mi parte, Eduardo. Sí. Que frente a un proceso de eventual cambio, con todas las, las- digamos, con las expectativas
lógica, digamos, ¿no? ¿Cómo te parece que eso podría influir sobre la política regional, digamos, ¿no? Ya. En la región? Eh, Bueno, mira, en términos formales, en un país en donde las ideologías juegan un papel más simbólico que real, eh, tendríamos un gobierno de centro izquierda. Si lo ves grosso modo, ¿ah? La UNE es parte de la Internacional Socialista, aunque ya sabemos que en la Internacional Socialista pues hay muy variopinta, ¿verdad? Como todas las internacionales políticas de hoy. Eh, Doña Sandra, por ejemplo, adhiere un enfoque de política social, es la marca de la Unidad Nacional de la Esperanza, muy basada en transferencias condicionadas, pero una política, digamos, una política social pone énfasis en el tema de distribución, política social, etcétera, pero ha adoptado un discurso bastante conservador en materia de derechos humanos. Su candidato vicepresidencial es un pastor de una iglesia evangélico neopentecostal, entonces, y sus manifestaciones más recientes de una agenda a favor de la vida, la familia tradicional, etcétera, pues te da una pista de eso que no es además anormal en lo que estamos viendo a nivel regional o a nivel mundial. Y tenés a un movimiento semilla que también sería una socialdemocracia más o menos convencional, ¿verdad? En su pensamiento económico, política social, posición en materia de derechos humanos. Ahí habría, digamos, una línea más homogénea entre los distintos ámbitos de política, sin ser un proyecto socialista o que pudiera acercarse, digamos, a gobiernos más, de un progresismo más radical, digamos. Si tuvieras que compararlo a alguien, podría ser algo parecido a lo que podría representar Boris o podría representar en su momento la agenda que impulsó Tabaré, ¿verdad? O sea, en su momento el Lula, aunque el Lula último es un poquito distinto, ¿verdad? Pero bueno, Cambió. cambió, ¿verdad? Sí, entonces estamos viendo por ahí. Entonces, en términos nominales vas a tener, después de dos gobiernos de corte conservador, bueno, tres gobiernos de corte conservador consecutivos, tendrías un gobierno de perfil formalmente de centro izquierda. Ujú. Ahora bien, en términos de política regional o de política internacional, no pareciera que haya mucho espacio al cambio, porque digamos, el Guatemala, por lo menos en el escenario centroamericano, es uno de los únicos dos países que mantiene relaciones con Taiwán, que no ha cambiado, digamos, a establecer relaciones diplomáticas con China. Eso no pareciera que vaya a cambiar en ninguno de los dos, con los dos partidos, básicamente porque ese se ha convertido en un tema principal de la relación bilateral con los Estados Unidos. Este, en la perspectiva de los intereses del gobierno estadounidense, desde la lógica de contener la expansión de la influencia china, que es uno de los objetivos de política exterior de los Estados Unidos a nivel global y particularmente en América Central y América Latina. Más en América Central por la razón obvia de cercanía geográfica, ¿verdad? Em, Pareciera también difícil que tengamos un cambio en los ejes de alineamiento de política exterior de Guatemala con el gobierno estadounidense en temas como Israel, en temas como Ucrania. Entonces, no me Migración. imagino, no me imagino un cambio radical. No creo que tengamos un cambio en los acuerdos migratorios alcanzados por el anterior gobierno y el actual. Guatemala está actuando como una suerte de tercer país seguro, aunque le nombren aunque le pongan otras denominaciones, ¿verdad? Eh, Eso fue lo que firmó el gobierno del presidente Morales en su momento, que mantuvo el presidente Jean Mattei. Y hay una versión 2.0, digamos, que es el actual acuerdo para operar desde aquí solicitudes de asilo. Pero básicamente es el concepto de tercer país seguro con otro nombre, reproducido tanto en el periodo del presidente Trump como ahora en el periodo del presidente Biden. Entonces, no creo que hubiera una ruptura, aunque el enfoque sobre migración del partido Semilla es más comprensivo que el enfoque de migración que uno lee en el programa político del Partido de la Unidad Nacional de la Esperanza. Una buena noticia es que ambos tienen un programa razonablemente desarrollado, algo que tampoco es muy frecuente. Al menos ahí sí hay un par de programas razonablemente desarrollados y uno presumiría una intención de implementarlos, ¿verdad? Uno presume una intención de implementarlos. Em,
En este esquema, digamos, de tendencias, yo te diría, digamos, regionales, más que una tendencia de cambio ideológico, yo creo que lo que estamos viendo en Guatemala es una sanción a los oficialismos, ¿verdad? Sea de izquierda o de derecha. Si hubiera sido de izquierda, lo estaría sancionando con una tendencia de votación hacia la derecha. Si ahora han sido gobiernos conservadores, pues pareciera que hay una sanción. Pero es más una sanción al desempeño del oficialismo que una sanción ideológica. Es más una sanción, digamos, a una agenda que ha sido percibida por algunos segmentos de la población como regresiva en algunos ámbitos, como derechos humanos, lucha contra la corrupción, lucha contra la impunidad, etcétera. Pero entonces veo un gobierno que va a estar muy consumido por la agenda interna, ¿verdad? Y con poca tentación a modificar eh, sus ejes de política exterior o su posicionamiento en el ámbito de la política regional. Lo único fue que el candidato Arévalo pues ha manifestado que a él sí le interesaría no romper relaciones con Taiwán, pero sí estimular un mejor marco de relaciones económicas con China. Es lo único, digamos, que encontraríamos ahí como una cierta ajuste. Pero fuera de eso, no percibo, Gustavo, que vayamos a tener una Guatemala jugando un papel muy diferenciado en política exterior, aunque podríamos ver el retorno de ciertos funcionarios de carrera diplomática que se retiraron en los últimos 6 a 8 años y que tienen, digamos, un mayor oficio, digamos, y una tendencia a mover un poquito la agenda hacia el centro, ¿verdad? Hacia el centro y no tan marcadamente alineada con el gobierno de los Estados Unidos. Muy bien, Eduardo Núñez, muchas gracias.